Hola, hola, sean bienvenidos a este segundo episodio. Hace 8 días tuvimos el lanzamiento de nuestro primer episodio, hablamos de participación política. Les cuento que nos fue bastante bien, tuvimos dos invitadas de lujo y hoy pues estamos en nuestro segundo episodio en donde vamos a hablar de educación con dos invitados también de lujo. Recordarles que este es un podcast político en donde toda afirmación está respaldada por los hechos y toda crítica tiene un sentido político. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre educación y para hablar de educación traje a otros dos invitados de lujo, un estudiante y un profesor, uno más joven y uno no tan joven, para que nos ayuden a explicar ese tema tan importante que hoy estamos hablando, es de educación. Entonces, yo los nombro y ustedes se presentan como en el episodio anterior. Entonces, a mi lado está Santiago Ávila. Santi, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Johanna. Yo soy Santiago Ávila. Hago parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estudio Derecho igual que Johanna, pero yo estoy en cuarto semestre. También hago parte de la Organización Colombiana de Estudiantes y pues para tirarles también un ratico, yo también estoy en los CMJ, me he lanzado como candidato. Y ustedes se preguntarán por qué partido, pues por ninguno otro podría ser, sino por dignidad y compromiso, por lo que compartimos escenario con Johanna. Somos parte de la misma lista, así es. Sí. Bienvenido, Santi. Muchísimas gracias, Johanna. Y de otro lado también tenemos al profe Arlen. Bienvenido, profe. Gracias, Johanna. Un saludo para toda la audiencia de Sabana Crítica. Bueno, mi nombre es Arlen, soy profesor acá en el municipio de Madrid, Cundinamarca, con alguna experiencia en educación desde la organización estudiantil, desde el trabajo universitario y hoy como profesor de colegio. Te agradezco por la invitación y qué bueno estar en este podcast. Muchísimas gracias, profe. Y pues ya con esa introducción tenemos pues para abrir este espacio, este segundo episodio sobre educación con esta primera pregunta para los invitados y que vamos a desarrollar aquí, y es ¿por qué es importante hablar de educación? O sea, ¿por qué es importante desarrollar ese tema de la educación? Y aquí tenemos a un estudiante y un profesor que nos van a ayudar a desarrollar ese tema. Entonces, pues empecemos con el profe. O sea, ¿por qué es importante hablar de educación? Vale, a ver. Partamos del hecho de que el ser humano, a diferencia de cualquier otra especie de la naturaleza, es la única especie que ha construido una memoria colectiva que no está almacenada en sus genes, sino está almacenada en los libros, en la cultura, en un pensamiento que se transmite y se ha transmitido de generación en generación. Durante muchos años, siglos, ese conocimiento se transmitió de manera muy lenta, se transmitió padre, hijo, comunidad en comunidad y a la fecha el conocimiento ya no se transmite tan lento como se transmitía antes, sino que la información se transmite masivamente y de manera muy rápida, y eso hace que existan narrativas, ideas, puntos de vista que a veces no se acercan a la realidad, que a veces se alejan de la realidad y en vez de educar confunde. Entonces es importante porque ese conocimiento, esa memoria colectiva del ser humano es un bien común, le pertenece a la humanidad como especie, le pertenece a las personas, y ese bien común no le está llegando a todas las personas como debería llegarles. Es decir, hay personas que tienen una educación de buena categoría, unas de mediana categoría y otras una educación de muy baja categoría, y eso tiene que ver con la desigualdad económica que hay en el mundo y en el país. Y es importante hablar de educación porque deberíamos pensar de que si por siglos ese conocimiento, ese bien común, esa memoria colectiva de la humanidad se transfirió sin que hubiera mediado por costos, sin que hubiera una estructura de poder compleja detrás, hoy lo que sucede y lo que ha venido sucediendo desde los últimos tiempos es que hay una marginalidad entre unas personas que se les niega el derecho a educarse y otras que lo hacen con muchísimo éxito y van ampliando una barrera en donde unas personas tienen mucho más futuro, mucho más éxito, y otras están condenadas a las oportunidades que tengan, y esa barrera en medio se llama educación. Por eso es importante hablar de educación, además porque ese conocimiento le pertenece a la humanidad, y eso es lo que hacemos o lo que tratamos de hacer los profesores, tratar de transmitir ese conocimiento de la mejor manera para que los niños y jóvenes puedan tener unas mejores oportunidades en el país. Listo. Muchísimas gracias, profe. ¿Y tú, Santi, qué piensas respecto a este tema? Bueno, yo pienso que primero tenemos que interesarlo a un contexto en Colombia, ¿no? O sea, yo considero que una persona la cual estudia tiene más oportunidades que una persona la cual no puede acceder a la educación. Lo mismo pasa a un país que accede a una mejor educación
al que accede a una educación pues precaria, que no tiene tantas, por así decirlo, tantas virtudes, tanto financiamiento y que no está tan desarrollado como en otros países. Por eso yo opino que los colombianos o que todas las personas deberíamos estar totalmente concentrados o totalmente enfocados en cuál es el modelo de educación que tiene este país, qué le podemos corregir, qué tiene que mejorar, cómo podemos hacer para que todas las personas del país puedan acceder al menos a un colegio en dignas condiciones, que no tengan que, digamos, atravesar en balsas, que no tengan que caminar 2 horas por las veredas, que cualquier persona pueda acceder a una universidad. O sea, lo que yo quiero llegar es que la universidad no llegue, que nosotros no tengamos que llegar a la universidad, sino que la universidad llegue a nosotros también. Por eso opino que para nosotros poder entender todo este contexto, tenemos que poder educarnos, eso pienso. Ok, además de que aprender es maravilloso, ¿no? Emilio decía en el episodio anterior, conocer, aprender cómo funcionan las cosas es un proceso, el proceso del conocimiento es maravilloso, es fascinante, lo que decía el profe Arden. Entonces, como para concatenar esos dos puntos que me estaban diciendo, el profe Arden lo tocaba muy bien con el tema de la historia del conocimiento y de cómo, o más bien lo voy a añadir al tema de cómo el conocimiento de nuestros antepasados sirvió para construir el mundo que hoy tenemos, es el conocimiento colectivo. O sea, el conocimiento nos ayuda a seguir progresando como humanidad. Los grandes cambios que se han venido dando en la humanidad han sido por el conocimiento y por el conocimiento científico. O sea, por ese conocer y la necesidad de conocer. Entonces, muy bien lo decía Santi, o sea, el conocimiento no solamente ayuda a que nos desarrollemos a nivel individual, personal, profesional, sino que también ayuda a que nos desarrollemos como humanidad y como sociedad, que sigamos progresando. Entonces yo creo que es importante también hablar de educación en Colombia, porque el conocimiento nos ayuda a desarrollar nuestra nación. Entonces, ese es como que el verdadero, o más bien la verdadera importancia de la educación hoy en Colombia, y yo creo que es necesario que hablemos de Colombia, porque hablemos de educación en Colombia, perdón, para que podamos seguir en ese proceso de desarrollo de nuestra nación y sigamos creando más conocimiento. Ahora tú muy bien lo decías, ¿cuál es el modelo de educación que merecemos o cuál es el modelo de educación que tiene hoy Colombia? Porque un estudiante que no puede acceder a una educación de calidad o a una educación con todas esas garantías que tú dijiste, pues obviamente va a estar en un estado de indefensión o de una situación más compleja, o una situación más compleja que un estudiante que se accede a todas esas garantías. Pero no solamente estamos hablando de la educación, porque resulta que al lado de la educación también tiene que haber unas condiciones nacionales para que ese estudiante o esa persona que quiera acceder al conocimiento pues verdaderamente lo adquiera. Entonces un estudiante que digamos lo que puede acceder a la educación pero no tiene garantías en salud, en vivienda, en trabajo, bueno, entonces ¿cómo va a poder llegar a adquirir ese conocimiento verdaderamente? Que yo creo que es lo que pasa hoy en Colombia. No sé si ustedes tienen algo que decir respecto a eso. Sí, fíjate que tú me decías pensar algo. Colombia no tiene un proyecto educativo nacional. Yo creo que el último proyecto educativo nacional que tuvo Colombia fue el proyecto de Santander, más o menos en la década de los 30 del siglo XIX. Es decir, es el gran constructor de la educación en lo que hoy se llama Colombia, porque no era ni siquiera Colombia. De ahí para allá no hemos tenido un proyecto educativo nacional. Han habido iniciativas, han habido proyectos, han habido propuestas, algunas exitosas, otras no tanto, pero no tenemos hoy un proyecto educativo. No, tú vas a un colegio o vas a la calle y le preguntas a alguien, ¿tú sabes cuál es el proyecto educativo de Colombia? Y nadie lo sabe. Nadie no sabe qué queremos con nuestra educación. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que entonces, al no tenerlo, lo que sucede es lo que pasa, lo que decía Santiago. Mira que en el Guainía, en el Amazonas, en el Orinoco, los niños van en balsas, no tienen salones, es decir, lo que tú decías, Santiago, es decir, tienen unas condiciones muy complejas y muy difíciles para educarse y aún así lo hacen. Y en el centro del país, a pesar de que no están los niños estudiando con las mejores condiciones, porque tampoco es que sean colegios perfectos, colegios con tecnología, con desarrollos, con infraestructura, con profesores completos, partiendo de eso, que no tienen profesores completos, pues si usted compara la periferia del país con el centro, pues hay una distancia muy grande. Enorme. Eso quiere decir que no hay proyecto nacional.
Si hubiera un proyecto nacional, el colegio de Bogotá o el colegio de Medellín tendría que ser muy cercano al colegio de Leticia, y no es así. Y el proyecto nacional incluye, por ejemplo, ¿para qué es la educación? ¿Para qué educamos a nuestros niños y nuestros jóvenes? Entonces, Johanna lo decía, no es solamente la educación por la educación, sino qué país queremos tener. Queremos tener un país que sea capaz de producir sus propios alimentos, producir sus propias riquezas, un país que sea capaz de construir una cultura nacional, ciencia, tecnología, técnica. El colegio tendrá que transformarse. Y no es el colegio del centro, sino el colegio en todo el país. Entonces ese proyecto nacional, Colombia adolece de ese proyecto nacional, y concluiría con esto para que sigamos conversando. Fíjate en este escenario. Tienes tú un país con 50 millones de personas, tienes una generación completa de jóvenes que pueden quedarse, que pueden hacer futuro y que están decidiendo irse del país. Tú me comentabas ahorita tras cámara, ¿cierto? Que hay un problema muy grave en el tema de la migración. Eso es un tema del que yo creo que tenemos que hablar. Fíjate que no es solamente lo de infraestructura, tecnología, tremendo, o sea, la conectividad, tremenda, ¿cierto? Infraestructura, difícil. Profesores, difícil. Cobertura, a pesar de que se ha crecido la cobertura, finalmente no hemos logrado suplir ese 4% que hace falta. Y calidad, es decir, hay un montón de variables, pero fíjate en esto. ¿Cómo hacemos para que las personas aprendan a decidir para construir su propio país? Tú lo decías, Santiago. Hay que aprender a decidir, hay que aprender a tomar decisiones, hay que aprender, y todo eso tiene que ver con la educación. ¿Cómo haces tú para decidir en qué país quieres vivir si no te educan sobre la historia de tu país, sobre los problemas de tu país? Y entonces no sabes qué país, no hay proyecto nacional de educación y tampoco hay un proyecto político porque las personas no aprendieron a decidir. Ese es una gran tragedia en la educación. Santi. Pues fíjate que, o sea, para acotar más lo que dice el profe, nosotros podemos, o yo pienso en mi trabajo, yo también trabajo a veces, de que hay mucha gente que prefiere venirse al centro del país, porque es que el país está construido en unas islas de desarrollo, en unas islitas pequeñitas de desarrollo, y el resto es un subdesarrollo tremendo, está grandísimo, en un mar de subdesarrollo. De hecho, me decía, yo tengo un compañero que él tiene un apellido pues todavía indígena, ¿no? Que se pide Yu, y él me contaba que de verdad ellos allá son tan pero tan pobres que ni siquiera saben qué tienen. O sea, ni siquiera saben si tienen este pedazo de tierra, ni siquiera saben, él ni siquiera sabe qué curso hizo, o sea, no sabe hasta qué curso llegó. Él dice que él sabe leer y sabe sumar, hasta ahí, ¿no? Porque el colegio no había profesoras, que cuando llegaba a veces era una semana sin clase, llegaban y ni siquiera estaban los profesores a veces ni siquiera se concentraban en hacer una clase pues apta para ellos, sino pues lo más simple posible para poder irse rápido porque se les hacía tarde. Entonces yo considero que verdaderamente pues los colombianos o los políticos, o etcétera, todas las personas nunca se han puesto a pensar verdaderamente o nunca han tenido como esas ansias de poder cambiar esto, de poder transformar la educación, de darle un salto al país. Y eso no es un solo tema educativo, sino también es un tema económico. Es un tema que de verdad nosotros sufrimos, porque la educación tiene que ir de mano con la economía para hacer crecer a la industria y así poder fortalecer pues todo lo que sería el país en estos momentos. Entonces, yo estoy, obviamente, como me ven asintiendo, yo estoy claramente de acuerdo con ustedes. Y yo creo que podemos sacar una primera conclusión de esta primera pregunta, y es que nosotros no podemos hablar de educación sin hablar de economía y sin hablar del estado de las condiciones en las que se encuentra el país. O sea, no podemos desligar la historia, o más bien la condición de nosotros estudiantes, de profes, por fuera de las condiciones económicas del país. Eso está bastante claro. Por eso nos van a ver hablando de economía en un tema de educación. Lo que tú dices concatena perfectamente con lo que acabó de decir el profe Arlen. Eso es evidente de un país que no tiene un proyecto de educación, porque cómo es posible que se ofrezca en esas condiciones, que también tiene un contexto económico, una educación de esas calidades, cuando el centro del país, muy bien tú lo decías, unos poquitos centros de desarrollo ofrecen ese tipo de educación. O sea, no hay una política, no hay un proyecto de educación para el país, pues tampoco a nivel general se ve que hay un proyecto de país. O sea, no hay un proyecto económico, porque de nuevo, si estamos hablando de educación, tenemos que hablar de economía. Entonces, estamos
ahorita para esto, y esto es para concatenar en la segunda pregunta, con todas las, con la primera conclusión que tenemos de que no podemos desligar la educación de la economía, tenemos a nivel económico que Colombia es un país en terribles condiciones económicas, que más aún que con los gobiernos de turno que han venido tocando, y hay que decirlo también con el presente, ha venido atentando contra su propia economía, o sea, con nuestra propia seguridad alimentaria, con nuestra propia seguridad energética. Entonces, ¿eso qué implica para los estudiantes de hoy en día? O sea, estudiantes como Santi y yo que tenemos que trabajar, o como para profes que también están en los colegios de Cundinamarca. Eso implica que nuestras condiciones por fuera de educación pues también sean precarias a nivel de alimentación, a nivel de servicios públicos, a nivel de salud y de trabajo. Entonces, en ese panorama, como nosotros como estudiantes nos podemos desligar de la economía de nuestro país. O sea, nosotros también somos agentes o somos parte de la población colombiana y no podemos desligarnos de la economía del país. Y tenemos que conocer, como lo decía el profe Arlen, tenemos que conocer esas condiciones para poder entender y saber verdaderamente en qué estado nos encontramos. Entonces, como es un problema económico, también tenemos que echarle un ojo a la economía de cómo está el país para saber el modelo, el proyecto de país que queremos y el proyecto de educación que merecemos y necesitamos. Entonces, sí. Fíjate en esto, es que me haces caer en cuenta una cosa muy importante que las personas que nos escuchan la deben saber. No hay un proyecto económico que beneficie a todos los colombianos. Sí. Hay un proyecto económico que beneficia a un pequeñísimo grupo de colombianos, que se llama el proyecto neoliberal. Y ahí está la separación de la gran mayoría de los colombianos de una pequeña minoría, y ahí en medio está el problema educativo. Entonces ahí, en efecto, claro, podemos sentir que no hay un proyecto económico. Lo hay, que no nos beneficia a nadie, a la gran mayoría no nos beneficia, pero sí hay unas personas que están bastante bien, bastante felices con este modelo económico. Es una realidad. Y también están bastante conformes con el modelo educativo que hay. De hecho plantean que hay como mucho respaldo del Estado, como que quisieran flexibilizarlo más o ¿cómo decirlo? Peluquearlo más, ¿no? Peluquearle más los recursos. Sí, peluquearles porque a la larga, digamos que es una situación, digamos, personal, la estabilidad y las condiciones laborales de un docente en el problema de la gran informalidad y las condiciones laborales del país, pues parecieran buenas, ¿no? Entonces hay un hincapié en que es que hay como mucho privilegio en la educación, cuando en realidad no es así. Y también está como la creencia de que los profes entonces se quejan mucho por su trabajo, que tienen muchos privilegios, etcétera, ¿no? Pero pues también cabe recalcar que en esas islas que mencionábamos, digamos, salen a promocionar, digamos que hacen un megacolegio nuevo, ¿no? Pero entonces todo el resto de colegios que había en toda la infraestructura pueden llevar 30, 40 años sin siquiera un arreglo, sin siquiera poner un ladrillo, sin siquiera ponerle algún recurso para inyectarle, y todos los colegios del resto del país están así. Entonces construimos un megacolegio, pero eso no nos alcanza para construir ese megacolegio, y resulta que los otros 3, 4 colegios que ya hemos construidos, pues miremos a ver qué se hace con recursos propios, miren a ver qué se puede hacer para que no se caiga. Entonces pues así también es muy complicado que podamos mantener un modelo educativo si entonces queremos hacer aquí y no podemos seguir sosteniendo el que hicimos anteriormente. No, claro. Entonces, creo que esa es la segunda conclusión. El profe Arlen tiene toda la razón. O sea, sí hay un proyecto de país, o más bien hay un proyecto económico para Colombia, pero que no es el que beneficia a todos los colombianos y solamente beneficia a unos pocos. Y es más, cabe decirlo, a unos pocos colombianos y sí a intereses extranjeros que sí les interesa que por lo menos la educación esté en esas condiciones de las que habló Santiago. Entonces, esas serían como las dos conclusiones que tenemos. O sea, es importante conocer, o más bien las 3 conclusiones. Es importante conocer, o sea, el conocimiento, la educación es importante para el progreso, sí, individual, pero también colectivo, en el desarrollo de nuestras naciones. Necesitamos conocer y educarnos en ese sentido también. La economía, o sea, el estudio o la educación no puede estar desligada de la economía del país. Y tercero, si hay un proyecto de país y educativo en Colombia, pero no es el que le beneficia a todos los colombianos y colombianas, no es el que merece y necesita Colombia. Entonces, con ese panorama, que ya nos vamos a meter en el segundo punto, porque es que de eso vamos a hablar, o sea, de la economía, en cómo está el país, en cómo está la educación. Entonces, con ese panorama, ¿cómo está hoy la educación en Colombia?
Ustedes, aquí hay dos agentes de la educación, tenemos un estudiante y un profesor. Entonces, con esa experiencia que ustedes tienen en ese activismo y en las profesiones y carreras que están cursando, ¿cuál es el panorama y el estado de la educación en Colombia? Bueno, yo quisiera mencionar esta frase. A cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Es una ley en este planeta. Entonces mira, por ejemplo, cuál es el modelo educativo de Japón y cuál es el modelo de país. Y lo puedes ver en cualquier parte del mundo, en Finlandia, podemos ver en Alemania, que hay un proyecto educativo y un proyecto de país y están de la mano. Digamos que lo que sería equivalente a la educación media, que es como 10º y 11 acá, los estudiantes de Japón tienen como sus pruebas digamos como sus exámenes, ¿cierto? En mecánica, en física, en esas disciplinas, ya es la aplicación del conocimiento sobre la técnica. Es decir, ellos ya no ven el motor en teoría, sino que ven el motor en la práctica, lo ponen a funcionar. Entonces, eso significa que esas personas, cuando salgan del colegio, si su decisión no es estudiar ni profesionalizarse, tienen conocimiento para emplearse en la industria. Y eso pareciera cualquier cosa, pero no, es muy importante, porque el modelo del país está pensado ¿para qué? Para una industria muy calificada, para una industria que sea capaz de producir bienes complejos, y los bienes complejos pues los compramos nosotros, los que no los producimos. Entonces miren las marcas de sus teléfonos, ¿cierto? Entonces, a ver, miremos bueno, todos los están en China, ¿no? Entonces, pero, es decir, como sí, la clase del teléfono. ¿De dónde sale esta pantalla, este vidrio? De algún lugar del mundo donde se hizo minería. ¿De dónde salen los chips? ¿Cierto? Los producen en China, pero ese cobre salió o del Congo o de Chile, y toda la tecnología detrás de esto, por ejemplo, la pantalla táctil fue desarrollada en las universidades públicas de Estados Unidos, el Bluetooth fue desarrollado en Noruega. Es decir, todo lo que hay es conocimiento incorporado, pero también hay una división mundial, internacional del trabajo, que luego nosotros compramos en forma de celular. Pero resulta que esto nos muestra de que nada del conocimiento que está aquí en este teléfono lo producimos nosotros. Nada de lo que está aquí lo producimos, solamente lo utilizamos. En ese sentido, los países que han decidido que su modelo de país sea desarrollar una industria compleja capaz de producir estos bienes para comunicarnos, para hacer mejor nuestra vida, pues son países que hacen de su educación una educación muy buena para que las personas sean capaces de incorporarse a esa industria. Y para que sea muy buena, no hay otro agente en la sociedad sino el Estado el que sea capaz de sostenerla, financiarla, dotarla, porque nadie más lo va a hacer, porque sus costos son muy amplios y digamos que el sector privado ya no le da, ¿cierto? No tendría la capacidad para invertir sin esperar que hubiese una ganancia posterior. Entonces solamente lo puede hacer el Estado, y si no hay un Estado detrás, no hay manera de que ese modelo educativo le complemente el modelo de país. Y fíjense en otra cosa adicional, es que a pesar de que hay como mucha narrativa alrededor de que la iniciativa privada es muy importante, y sí, es muy importante, pero miren que la mayor parte de la tecnología desarrollada en estos teléfonos provienen de universidades públicas. El táctil, el Bluetooth, digamos los componentes electrónicos de estos teléfonos provienen de investigaciones de las universidades públicas de los países, digamos, de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, que luego son adoptadas por la empresa privada que las convierten en productos. Es decir, tanto incluso el sector privado se beneficia de la educación pública. Luego lo convierten ya en negocio, lo convierten en productos y mercancías, pero el conocimiento de este teléfono salió del sistema público, no necesariamente del sector privado. ¿Qué sector privado? Hay empresas privadas, corporaciones que investigan y desarrollan conocimientos, sí, por supuesto, pero no son suficientes para el mundo y para la humanidad completa. Y concluyo con esto porque tú me decías, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué modelo de país tenemos o deberíamos tener, cierto? Entonces, si a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación, pues imagínense cuál es el modelo de país que tiene Colombia. Un modelo de país en donde cada vez producimos menos los alimentos que consumimos.
un modelo de país en donde cada vez los impuestos se recargan más sobre las personas y no sobre las ganancias, ¿cierto? Y no es lo mismo que a ti te cobren impuestos sobre tus salarios, tus ingresos o tus pensiones, que sobre tus ganancias y utilidades como empresa, ¿cierto? Cada vez los impuestos se concentran en eso, cada vez es un país más endeudado, con mayor carga presupuestal sobre la deuda, y es un país que no tiene una economía diversificada, sino que estamos solamente en el sector primario, esencialmente minería, algo muy chiquito de agricultura, y ya, es decir, 5 productos: carbón, petróleo, níquel, flores, café, banano, y ya. Entonces, para ese modelo de país, pues jamás vamos a hacer un celular o un computador o un microchip o un satélite. Y como no lo vamos a hacer, y quienes han gobernado Colombia tampoco lo sueñan, tampoco lo han querido, pues para qué invertirle a un colegio y una universidad si eso no es lo que quieren. Y esa es la verdadera tragedia del problema de Colombia, que el modelo de país es ese. Entonces, no hay necesidad de transformar el modelo educativo porque el modelo de país es ese. Listo. Gracias, profe Arlen. Santi, ¿tú qué piensas? Bueno, pues digamos que yo resumiría el problema o la problemática central de la educación en Colombia en varios factores, ¿no? Pues tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas en acceso a los estudiantes, tenemos problemas también alimentarios, problemas económicos, pero todo eso se recoge en un problema principal para mí: el financiamiento de la educación. La educación está totalmente desfinanciada en Colombia, y eso se debe a que nuestro estado es un estado débil económicamente. Por lo que dijo el profe, es que de verdad nosotros no producimos casi ninguna materia terminada, producimos las mismas flores, el mismo banano, el mismo oro, siempre el mismo petróleo, algo de níquel que venimos produciendo. Yo creo que desde la colonia prácticamente producimos lo mismo. Entonces la gente dice, no, pero es que son importantes. Claro, es importante exportar eso, pero es que lo que genera trabajo, lo que genera riqueza en un país es transformar eso. Lo que da más ganancia, no tener la arena con la que se hace un vidrio, sino vender el vidrio completo. No, digamos, no vender petróleo, sino vender gasolina. Hay muchísimo más trabajo, muchísima más gente que pues da su fuerza de trabajo para poder agregar valor, va dejando desarrollo. Entre más produzca Colombia, pues obviamente más tendrá que modificarse, pues más modernizar su país, perdón. Entonces pues como estamos en un estado tan débil, pues lógicamente estamos en una educación pues muy blandita, estamos en una educación que verdaderamente está muy desfinanciada. Entonces pues, digamos, yo quiero contar una anécdota. Cuando yo estaba en el colegio, yo pues estudiaba en un municipio de Santander. Entonces nosotros pues, había una pared que nosotros le hacíamos así y temblaba así. Entonces pues digamos que por las condiciones en las que todos estábamos ahí, pues considerábamos que era muy normal, ¿no? O sea, nadie le prestaba atención a esa vaina. Nadie le prestaba, todo el mundo llegaba así. Y hasta que un día llegó un amigo, se llama, le decíamos Guzmán. Nosotros hacíamos parkour y se cayó y se rompió acá el brazo. Y ahí sí santo remedio. Sí. Santo remedio que arreglaran la vez. Terrible el muro, ahora sí. Ajá. Entonces a lo que yo veo es que pues todo eso se recoge en eso. ¿Y qué más se puede evidenciar? Podemos darnos cuenta que cada vez como el país está más endeudado, pues nosotros pues tenemos que recortar de algún lado, ¿no? Y pues de qué lado vino a orar este gobierno, porque quiero aclarar que es pues a la ciencia. Entonces recortemos a la ciencia, pues como Colombia no es un país que necesite desarrollarse, ¿no? Porque como solo exporta petróleo y flores, que a lo que nos han condenado el resto, pues entonces recortemos a la ciencia. ¿Para qué queremos estar en ciencias? Pues si Colombia se basa en maquila y en ¿cómo se llama esto? Logística. En logística. O sea, en llegar todo lo que se exporta del esto, entonces pues no es necesario. Hagamos carreras técnicas y tecnólogas. Digamos que en estos momentos la cifra exacta que es que el gobierno de Petro le bajó el 78% del presupuesto a la ciencia. A mí eso me parece una cosa gravísima, ¿verdad? Es una cosa que nosotros pensamos y dice, pero ¿la ciencia qué? O sea, no es tan importante. La ciencia es lo más importante para poder desarrollar un país. Sin eso estamos de verdad condenados a seguir siendo un país que nunca se va a poder desarrollar. Eso es lo que yo considero. Además porque la ciencia tiene muchas variables, pero sin ciencia no hay independencia. Estamos dependiendo del conocimiento de otro lugar. Sí. Sin ciencia, o sea, no tendríamos ni siquiera soberanía, ni siquiera país. Muchas veces las personas piensan que la ciencia es algo como alejado, que hace una gente rara. Que allá en los laboratorios así teniendo los químicos. Pero sí. La ciencia es todo lo que compramos, la ciencia es todo lo que disfrutamos. Y vemos la ciencia como muy lejos. Sí, claro. Hay gente que no le gusta la ciencia, pero hace llamadas telefónicas o se conecta por internet. O se baña con agua caliente. Sí. El mejor invento de la modernidad. Sí, es el agua caliente. Bueno, sí, digamos que sí. Yo soy de un pueblo que el agua es
casi congelada. Entonces usted tiene que, si no se baña en 10 segundos, se congela. Entonces yo me acostumbré a bañarme en agua fría, entonces no soy adicto al agua caliente, pero digamos que sí. Digamos que en el clima de la No, mayoría es que de los imagínese municipios uno- de Cundinamarca, sí, es un invento muy útil. Imagínate si uno llegara a las 6 de la mañana para salir a trabajar con esa chorro de agua. yo me baño con agua fría todos No. los días. Todos los días. Eso es rechazar la modernidad, Sí. pero bueno. La No, ciencia. además por una cosa, no crean, el agua fría tiene un efecto sobre el cuerpo muy importante, es decir, te activa más, te despierta. ¿Ustedes no han visto el señor que se llama Iceman? Es un deportista que entrena sobre Sí, hielo sí. y es el hombre que más resiste en muchas pruebas. Bueno, el secreto de él es bañarse con agua fría todos los días, o sea, bañense con agua fría todos los días. Bueno, ¿y cómo descubrió él? ¿Conciencia de eso? o qué? Si no está demostrado científicamente, Sí. pues, Sí, yo les puedo buscar unos papers y les mando. listo. Está bien, está bien, Estamos sí. pendientes, pero mientras tanto, el agua caliente es uno de esos inventos bastante útiles ahorita que nos sirven por lo menos en Mosquera. Claro. Entonces, para recoger esas dos cosas, estoy de nuevo de acuerdo. El problema principal de la educación en Colombia viene tanto de una dimensión de financiación propia del modelo educativo que hoy tenemos, pero también del modelo de país, de económico que nos han impuesto. Es decir, y bien lo decía el profe, o sea, cada vez más tenemos menos gasto o más bien menos presupuesto para cosas como la educación o la ciencia, pero vemos que cosas que como la deuda externa van aumentando. O sea, el presupuesto de este año son 500 billones aproximadamente, en donde casi 112 billones están destinados al servicio de la deuda. Eso significa el 21% aproximadamente del PIB. Pero cuando vamos a ver el presupuesto para ciencia, estamos en un 0.6%. Y uno dice, ¿en qué momento nosotros vamos a terminar haciendo esto en Colombia? ¿En qué momento vamos a terminar nosotros chateando por nuestros propios celulares, utilizando las duchas que nosotros construimos De aquí? hecho, Los calentadores. De Con hecho, nuestros calentadores, sí. de hecho, una vez yo me pregunté porque en una discusión interna con Joana estábamos hablando de que Para los mujer. celulares, no, de que los celulares, no sé, de que no hay una marca de celulares colombiana. Entonces, no, pero Cali es una marca colombiana, ¿no? Entonces yo me digo, sí, pero no lo producen acá. Entonces yo me puse en la tarea de investigar y encontré un artículo del fundador de Cali y decía que en Colombia era demasiado costoso producir. No solo porque no se producía siquiera pantallas, sino porque le tocaría, así si tuviera la ensambladora acá en Colombia, le saliera como 3-4 veces más costoso porque le tocaba exportar de China, traer. En cambio, si él los hacía en China, resulta que ya la mano de obra es más barata y todo está a la mano. Él contaba que, digamos, pueda comprar aquí las pantallas, aquí las baterías y aquí todo. Entonces aquí donde uno se da claramente el ejemplo de que Colombia ni siquiera lo intenta, o sea, ni siquiera intenta fortalecer su aparato productivo para intentar ser un país competitivo. Entonces a mí se me hizo muy curioso leer el artículo de una persona así que yo decía, pues una empresa nacional, pero de verdad no, o sea, ni siquiera tiene la sede acá, o sea, ni siquiera le da trabajo a la gente de acá, pero sí se lucra con la gente, o sea, con el comercio o con el mercado interno, con el mercado de nosotros. Entonces a mí eso me parece gravísimo, porque pues ustedes dirán, no, pues solo está importando los celulares, pero es que todo lo que deja de producir acá y todo lo que se produce allá está llevando el capital de nuestro país a otro. Exacto. Entonces lo que hace es que por eso es que nosotros tenemos un PIB de entre 6.000 y 7.000 dólares anuales, por eso es que nosotros siempre estamos en un atraso a comparación de otros países. Per cápita, exactamente. Ujú. Fíjense que si usted mira los números, digamos en administración hay dos diferencias, ¿no? El nominal y el porcentual. Sí. Si usted mira los números nominales, porque es que a veces a uno lo enredan con eso, pareciera que los ingresos, digamos, los recursos para educación han crecido. Claro. Entonces usted los mira, por ejemplo, hace 10 años no eran los mismos, entonces usted nominalmente parecen que han crecido. Porcentualmente, en los últimos años también han crecido. ¿Dónde está el asunto ahí, el enredo ahí? Es que no todo va para el funcionamiento de los colegios. O sea, el Ministerio de Educación tiene muchísimas dependencias, muchísima burocracia y un montón de cosas. Pero fíjense que si tú miras la historia del Acto Legislativo 01 y el Acto Legislativo 002, entonces cuando se reformó la financiación de la educación pública, de la salud pública, es decir, los recursos que le envía el Estado a los municipios para que financie la educación, lo que hubo fue un recorte. Entonces lo que sucedió entonces es que cuando cambiaron la manera de financiar a través de los ingresos corrientes de la nación y se inventaron el sistema general de participaciones, entonces los colegios de Colombia, estos son datos del 2018, dejaron de recibir 150 billones de pesos de todo el país, 150 billones de pesos.
con solamente el cambio de la manera como se le asignan los recursos. Y eso implicó una disminución real de los recursos, no nominal ni porcentual, porque usted dice, es que estamos presupuestando, no estamos gastando la plata, pero lo que hubo fue un recorte real, dejar de transferir recursos a los colegios públicos, y esa es la razón por la que usted nos explicaba que los muros se mueven, que los muros se caen, que los colegios no son así, y fue una decisión política, porque lo que decía Johanna, pues a la larga esto no significa que es así porque sí, es que alguien lo decide, alguien se siente en una mesa así parecida a esta y dice, vamos a hacer esto, vamos a recortar la educación, vamos a hacer esto, vamos a hacer tratados de libre comercio, vamos a hacer eso, vamos a hacer un sistema de salud basado en el aseguramiento, etcétera. Son decisiones de alguien, y ese alguien está muy cómodo, mientras la mayoría de personas no lo están. Exacto. No, o sea, para que le echen el ojo a esto tan importante, o sea, ese tema, voy a rescatarlo con lo que toca decir del Sistema General de Participación, o sea, es que es tan evidente que las propias cifras del DANE lo dicen. Es una cifra del DANE que extrae otro profesor, Jaylor Espinel, yo lo recomiendo muchísimo, en un artículo que se llama Desastre Catastral, y él saca a reducir esas cifras. A nosotros nos vendieron el Sistema General de Participaciones como una cosa, un mecanismo de avanzada para financiar a los entes territoriales, pero lo que se ve en la práctica es eso que nos contó el profe, y que a cifras de 2002 a 2022 se ha recortado casi 1.5 puntos, de 4.7 a 3.5, 3.4%. Es decir, en vez de crecer en la financiación a educación, salubridad, agua y otros recursos, han ido disminuyendo. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, disminuye la plata y desconcentra la competencia. Claro. Ese es el otro problema. Mientras hay menos plata, las reformas han venido empujando a que los municipios cada vez administren su propia educación, su propia salud, o sea, menos plata, pero más competencias, exactamente, a los municipios que no tendrían con qué, y entonces va sucediendo que descargan en los municipios esa responsabilidad, y esos municipios, ¿qué es lo que hacen? Pues cobrar tarifas, cobrar impuestos a las personas para poder repelar las porciones que le falta para cumplir con sus metas. ¿De dónde lo sacan? Impuesto predial, y que entonces ahí le pegan el cobro a los propietarios, ¿cierto? De casas, de predios, etcétera, pero también industria y comercio, o sea, los empresarios, comerciantes, pequeña y mediana industria o pequeña y mediana empresa. Y cada vez se hace más caro producir en Colombia. Exactamente. Todo lo que se llaman sobretasas, sobretasa a la gasolina, sobretasa a los contratos, es decir, le recargan eso a las personas en los municipios para hacer lo que dejó de hacer el Estado en los últimos años. Ese es un problema tremendo que debe estar en la agenda y que adolece en este Congreso y en el anterior. Nadie ha puesto en discusión este tipo de cosas. Entonces se habla de educación, el ministro de Educación habla de muchas cosas. Habla de todo, sí. Pero no toca este tema. Exacto. ¿Sí? Y pues podemos tocar más temas, lo de CETEX, lo de la infraestructura, lo de la deuda histórica, todo igual. Entonces, al mismo tiempo, listo, sí, profe, para concatenarlo con eso, en ese mismo artículo que yo señalo del profe Jaylor Espinel, ahí él cuenta como no solamente bajaron las transferencias al Sistema General de Participaciones, sino que aumentan los impuestos municipales y departamentales para compensar esa carga que dejó de asumir el Estado, que también es una de las muchas aristas que tiene ese modelo económico que se nos ha impuesto, que es la descentralización de las funciones del Estado. Es que ¿quién más tiene que financiar la educación básica y media y superior? Es el Estado quien tiene ese músculo para hacer todo, tiene toda esa capacidad para hacerlo. Entonces ahí muestra en ese artículo cómo bajan las transferencias del SGP, pero suben los impuestos municipales y departamentales en más de un 500%. O sea, en últimas la carga sobrecae en todos nosotros. En los propios ciudadanos. Ustedes que nos están viendo, lo más probable es que lo puedan haber visto. Si alguno tiene un negocio pequeño que ya ha pagado impuesto de industria y comercio, si alguno de ustedes es propietario de una casita o sus papás tienen una casita, pregúntese si el impuesto predial ha subido. Entonces, ha pasado en muchos municipios de Cundinamarca. Y si no lo ha subido, le va a subir. Y sí, sí. Porque eso es política. Por seguro, eso es política. Después lo podemos hablar en otro episodio. Pero dentro de esa política económica que se nos impuso, también está la política catastral que hoy se está implementando en varios municipios de Cundinamarca y del país, que entre otras cosas ha llegado a subir impuestos prediales a más del 1000%. Entonces,
Si subió, cuéntenos en los comentarios. Si no le ha subido, téngale el ojo a eso que puede subir, sobre todo en estos municipios de Sabana de Occidente, que ya empezó la actualización catastral. Entonces, yo estoy de acuerdo para llegar como a esas conclusiones de esta segunda pregunta, de que el problema grande de la educación, o más bien los grandes problemas de la educación, es el modelo y el proyecto de país, el proyecto económico que hoy tenemos, y lo que eso implica para el proyecto de educación, que es un proyecto desfinanciado, que impide que verdaderamente se oferte una educación para todos y todas, que eso es lo que estamos viendo. Nosotros estamos en una universidad pública que verdaderamente no es pública, porque pues tenemos que pagar una matrícula, y que entre otras cosas cada vez más tiene que autofinanciarse a ella, porque los recursos a nivel nacional también están disminuyendo. Ahorita para mencionar ese punto. Y no solamente eso, estamos hablando de unas condiciones nacionales que, como bien nos decíamos, que no están para el desarrollo de las fuerzas de producción dentro del país. Es decir, aquí no producimos esos productos que tienen valor agregado, sino que los importamos. O sea, todavía estamos en la cosa de que exportamos hidrocarburos, materias primas, y importamos ya el producto terminado, como el petróleo. O sea, si aquí extraemos, entonces ¿por qué no lo podemos refinar acá? Entonces tenemos ese problema. Cada vez más estamos socavando, y cuando yo digo no estamos los colombianos, era como para ponerle, no son los colombianos y colombianas, sino es el gobierno colombiano, que y de atrás han tomado esas decisiones y nos han sumido en todo ese mundo económico en el que estamos hoy. Entonces, cada vez se ha socavado más nuestra soberanía alimentaria. O sea, es increíble que Colombia, con todo lo que produce a nivel alimenticio, sea incapaz de proveerle a su propia población, y no porque sea incapaz realmente, sino porque no lo dejan. Su soberanía energética. Hoy estamos viendo aquí un problema terrible con el gas. O sea, pregúntense, o sea, vean su recibo de gas, a ver si se ha subido, se ha aumentado el gas, y es porque ahora estamos importando gas. Y gas natural, entre otras cosas. Entonces, cada vez más se está socavando nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía energética. Los servicios públicos cada vez están en una alza por eso mismo. Estamos ante un panorama de salud bastante precario. Ustedes lo mismo lo han visto con el tema de los medicamentos y la atención en salud. Y ese es el panorama económico en el que encontramos, y por eso lo que decía el profe Arlen sobre el proyecto educativo que tenemos. Entonces, estamos en una educación en donde, por lo menos en materia de educación superior, las cifras o más bien, hablando de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, tenemos cómo se implantó ahí una manera de financiar la educación superior bastante regresiva. Es decir, la educación, los ingresos de la nación por parte de la educación no incrementan con base a los costos reales de la educación, de lo que cuesta crear una universidad, en su infraestructura, renovarla, los profes, materiales y demás, sino que crece de acuerdo al IPC. Y no puede ser menos del 30%. Entonces, no crece realmente con base en los costos reales de la educación, que son totalmente distintos y no tienen en cuenta otros valores que no tiene el IPC. ¿Eso qué ha creado? Pues un déficit histórico con las instituciones de educación superior, que hasta hoy sube a los 19 billones de pesos. O sea, 19 billones. O sea, y se reconoció en 2018 esa deuda estaba en 18 billones, se reconoció y no se ha pagado. ¿En qué vamos ahora? Que ahora va en 19 billones y tampoco se ha pagado esa deuda. Entonces, y miren la deuda tan gigante que tienen con nosotros. Pero aparte de eso, eso ha aumentado, o más bien eso ha implicado que las instituciones de educación superior se autofinancien cada vez más, y hoy se autofinancian en un 50%. Pasa lo mismo que con los municipios. Entonces, el Estado ha abandonado esa carga. ¿Y qué tienen que hacer las universidades como la nuestra? Pues con otros cobros, exámenes supletorios, venta de servicios propios, se autofinancian. Ofertar más entonces, cupos. Y ahora es en un 50%. Y eso ahorita lo vamos a ver con el modelo de educación que nosotros merecemos, que eso no es el deber ser, y en el modelo de educación que nosotros merecemos y que merece Colombia no es el que debería estar. Entonces, ahora eso solamente ha logrado que socave aún más el estado actual de la educación. ¿Y por qué lo llevamos también a un ámbito económico? Porque incluso, como lo mencionábamos en el capítulo anterior,
digamos que logramos entrar a la educación superior, pero eso no es referente o señal de que nosotros podamos terminar, porque resulta cómo están los índices de deserción. Para estratos 1, 2 y 3 están en un 70% para instituciones de educación superior, es decir, la economía de la nación nos sigue apretando por todos los lados, a pesar de que ya estemos en una institución de educación superior. Entonces, la economía tiene que ver mucho con el estado de la educación. Ahora, eso lo unimos con el porcentaje, o sea, estamos hablando de la gente que logra acceder a la educación a pesar de esas condiciones, pero y las personas y los jóvenes que no logran acceder a la educación y tampoco trabajar. Es que también estamos ante ese panorama, estamos en el alrededor de 2.5 millones de jóvenes o personas que no estudian ni trabajan, los que son los llamados ninis. Entonces, ese es el estado en el que está nuestra nación y el estado en el que está nuestra educación. O sea, un estado que produce muy poca riqueza, muy bien lo decía Santiago, que produce alrededor de $6.000 o $7.000 per cápita anual y que no es capaz, con esa tan poca producción de riqueza, ofrecer educación de calidad. Entonces, tenemos un panorama asiago, pero no es para asustarnos, porque nosotros creemos que eso puede cambiar. Entonces, con ese panorama, que es bastante triste, bastante desesperanzador, ¿cuál es el modelo de educación que merecería Colombia? Atendiendo que también la educación es un problema económico, o sea, está ligado a la economía del país. Entonces, ¿cuál es el modelo de educación que merecería Colombia? ¿Tú ¿Quién? o yo o tú? ¿Quién? Pues digamos que yo creo que, o no, yo estoy seguro que Colombia merece un modelo de educación pensado para el desarrollo de él mismo. Okay. Y quiero pues también decir algo que pues no falta decirlo, que a pesar de todos los males que ya tiene la educación en Colombia, antes también nos meten algo que se llama la política de gratuidad, ¿no? Que todo el mundo al principio pues considera que es muy bueno, que porque entonces nos están financiando, pero es que resulta que es que la plata rinde más cuando se le inyecta a la universidad pública, cuando la universidad pública pues desarrolla infraestructura, está directa y puede crear ciertos cupos para que vaya la gente, no cuando se le da al estudiante, porque resulta que la plata que se da a un solo estudiante solo le sirve para el estudiante y eso garantiza que el estudiante se pueda graduar, que el estudiante entonces pueda tener los transportes, pueda tener una buena alimentación. No, resulta que es que la gran mayoría de los estudiantes no nos demoramos 5 años en una carrera, eso es la mínima mayoría, sí. No nos demoramos 5 años. No nos demoramos. Es muy rara la ocasión. Bueno, a todo esto quiero también decir que a pesar de que listo, nos están financiando la educación, ahora también nos suman a la deuda que nos tienen con esa política. Resulta que a las tres más grandes universidades públicas del país, que son la Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, solo en política de gratuidad se le deudan 8 millones de deuda, solo en política de gratuidad. ¿8 billones? 8 billones de deuda. Ush. O sea, lo que quiere decir que las universidades públicas ya ni siquiera la plata que les promete el mismo gobierno se las está dando de una vez, sino que se las va debiendo y se las va debiendo, entonces vamos a tener, por eso es que el déficit va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y nosotros siempre vamos a tener una deuda. Entonces, ¿qué universidad o cuál negocio es ese? ¿Cómo se puede sostener una universidad pública? ¿Cómo se puede sostener la educación en Colombia? El modelo de educación que necesitamos es una educación que esté financiada a la oferta de la universidad pública, que garantice verdaderamente una universidad pública, científica y de calidad. Científica pues para poder desarrollar todos los mecanismos más avanzados de la sociedad, para poder tener nuestro propio conocimiento, como bien lo decía el profe Arlen, que podamos entonces transformar la materia, que podamos tener nuestro propio conocimiento y que no dependamos entonces de que si China el día de mañana no quiere exportarnos celulares, entonces Colombia ya se quedó sin celulares, ya no podemos hacer nada. Si entonces mañana ya China nos quiere dejar de exportar, no sé, por así decirlo, un televisor, entonces Colombia ya quedó sin televisor, quedó sin autos, quedó sin todo, no. La gracia de la educación es que esté al servicio del desarrollo del país. Si la educación no está al servicio del desarrollo del país, va a ser una educación que no va a estar para el beneficio de todos, va a estar para el beneficio de unos pocos, de los que pueden pagar, por así decirlo, una educación privada. Sin querer decir que la educación privada está mal, yo pienso que tiene que ser un complemento de ambos. Lo que pasa es que la educación privada no es capaz de suplir todos los intereses que requiere una nación. El único que es capaz, como tú lo decías yo, es el músculo del Estado, que es el que tiene todos los recursos. Entonces yo pienso que la educación, o creo que la educación que debe estar pensada para Colombia, es una educación, primero, que esté para la oferta, segundo, que busque o que reúna
todas las condiciones de todos los sectores del país, que no abandone, sino que toda la educación esté centrada y que vaya por el mismo camino, que sea el de desarrollar el país. Y tercero, una educación con bastante calidad y que garantice el acceso para todos. Esa es la educación que yo pienso que debería tener nuestro país. Bien. El profe. Yo lo resumiría en 3 cosas y se parecen mucho a lo que dijo Santiago. Okay. Educación nacional, científica y democrática. Nacional, ¿por qué? Por lo que hablábamos hace un rato, debe haber un proyecto nacional de educación. No pueden haber proyectos chiquitos que no se sumen entre ellos. No puede haber una educación marginal en la periferia y una educación menos marginal en el centro, porque es decir, Ciudad Bolívar, usted vaya y tampoco es que vaya a encontrar lo mejor. Entonces no significa que el centro esté mejor, está un poco menos peor. Entonces un proyecto nacional, estamos en una competencia de cuál es el menos peor, sí. Probablemente, exactamente, es decir, pero no es lo mismo estudiar con techo que sin techo, con tablero que sin tablero, es decir, esas condiciones cambian muchísimo y hacen que un estudiante pueda ser mejor. No crean, eso influye. Tener profesores no tenerlos influye, tener comida no tenerlo influye. Claro. Entonces ese proyecto nacional debe proponerse que todo el país se pueda educar con las mejores condiciones. Desde el municipio más chiquito hasta el municipio más complejo deben tener una educación que tenga unos parámetros generales, que es lo que se buscó con la Ley General de Educación y que poquito a poquito se ha venido desmontando. Un proyecto nacional de país, en donde, por ejemplo, porque es muy común que le digan a ti, es que su municipio es cultivador de mora, usted solamente tiene que ser un tecnólogo agropecuario. Sí, usted no puede soñar en ser astrofísico. ¿Sí? Es decir, un proyecto nacional tiene que llevar la educación que el niño más humilde del pueblo que se dedica a producir uchuva pueda soñar con ser físico nuclear, o pueda soñar con ser médico, o si su vocación es dedicarse a la agricultura puede hacerlo, pero que tenga la oportunidad de escoger. Exactamente, y eso se hace con un proyecto que abarque todo el país. 2, científica, como tú decías, es decir, que sea capaz de producir conocimiento, de ese conocimiento transferirlo al segundo sector, es decir, al sector de la producción, de la manufactura, de la transformación, y que, como lo hablábamos de Japón u otros países, niños en el colegio ya sean capaces de aplicar la teoría que ven en la física, en la química, en la mecánica, ya en la aplicación técnica. Y que en los laboratorios. Exactamente. Los laboratorios de mi generación, yo fui 2 veces en mi vida en el colegio al laboratorio. Yo solo fui una vez. Exactamente. Imagínense cómo uno hace para hacer ciencia. Entonces, y la ciencia requiere dedicación, aplicación, profesores específicos, más tiempo en el colegio, infraestructura, financiación. Entonces requiere muchísimas cosas, pero esa ciencia nos permite dar un salto adelante en términos de conocimiento y en términos de cultura, porque fíjense en esto, y con esto cierro, el proyecto cultural más importante de la humanidad es la ciencia. Nos enseña el amor a la verdad y el apego a los hechos, a dudar, a ser capaz de cuestionar las cosas, a pensar por uno mismo. Eso es un verdadero proyecto cultural. Eso es lo que deja la ciencia. La ciencia no solamente es tecnología, es aprender a pensar por ti mismo, aprender a cuestionar, criticar la autoridad y ser capaz de transformar las cosas. Eso es la ciencia. ¿Y por qué democrática? Porque entonces democrática significa que no importa si usted nació en una casa, en una familia una familia con todas las condiciones económicas, o si nació en el lugar más humilde de la ciudad. Los dos pueden estudiar en el mismo colegio, los dos pueden gozar de la educación con todas las oportunidades, es decir, universal, gratuita. Eso significa democrática. Democrática significa que puede acceder del hijo del ministro y el hijo del obrero en un mismo proyecto. Conocimiento. Eso es lo que debería ser un proyecto educativo para Colombia. Listo. Yo, de nuevo, estoy totalmente de acuerdo. Empezando primero por el proyecto educativo y luego voy a lo económico. Claramente la educación tiene que estar plenamente financiada por el Estado para que pueda ser gratuita y universal. Claro. Porque es que así, o sea, ¿cómo es posible que una universidad que se financie en un 50% con recursos propios pueda llegar a demás municipios y sea capaz de ofrecer más cupos a los estudiantes y que pueda contar con tableros, con televisores, con internet? El 30% de los colegios del país aún no tiene internet.
porque también hay muchos municipios sin luz, entonces ¿cómo? Y el que lo tiene no es que sea el mejor, ¿no? Exacto. A veces ni siquiera las usan. Sí. Exacto, entonces para mejorar eso, o sea, para mejorar esa situación, o sea, tiene que estar el músculo financiero del Estado financiando plenamente la educación. Es la única manera. Eso implica que obviamente haya universalidad. Y si hay universalidad significa que pues, es gratuito. Nosotros pagamos una matrícula por universidad pública. Yo creo que el profe también es de la universidad pública. Sí, yo soy de la universidad pública. Y sí. también le tocó pagar una matrícula. También me tocó pagar, la verdad muy poquito, porque la Universidad del Cauca es una universidad que hace un buen análisis sobre sus estudiantes. No pagué mucho, pero sí pagué. Exacto, pero en un modelo de educación que verdaderamente pues vaya por la universalidad y que esté plenamente financiado, pues se supone, financiando a la oferta, pues que cualquier persona pueda ingresar a ella. No, ese es un limitante. Si sea 100.000 pesos o 200 pesos, eso hace la diferencia del que entra o no entra. El que entra Claro, o no entra. porque de pronto para unos 100.000 pesos no son nada. Para usted. Sí, pero resulta que 100.000 pesos le puede significar a una persona el comer o no comer hoy. O comer, no, o comer o no comer en una semana incluso. Exacto. Es una cosa que uno dice... Claro, así mismito. No, y créame que esas limitantes hacen que los muchachos ni siquiera lo sueñen, ni siquiera lo intenten. De una vez lo descarten como una opción en su vida. Y eso es una Claro, tristeza, eso es una tristeza. Hay tristeza gente enorme. que ¿Sí? dice que quiere estudiar o que le gustaría estudiar, pero pues que no puede, o sea que literalmente sale del colegio y lo primero que dice, yo tengo que ir a trabajar porque tengo que traer casa para mi sustento, tengo que traer plata para mi sustento. Tengo que traer casa para mi traer casa para mi plata, sí. Sí. Tiene que traer plata para su casa porque si no puede puede buena estudiar. educación. Sí. Por eso tiene que haber educación de calidad. Sí, Entonces, claro, y ahorita me voy a meter por lo económico por esa razón. Entonces, tiene que ser universal, es decir, tiene que ser nacional y, o sea, obviamente eso significa que sea gratuita, que todo el mundo tenga acceso a ella y que esté enfocada en el desarrollo de Colombia, es decir, que esté enfocada para que esa gente que estudia acá, que se profesionalice acá muy pronto como nosotros, se quede aquí y le eche ganas al país para también mejorar estas circunstancias, para que los hijos de pronto de Santiago, para que los hijos del profe también puedan gozar de una universidad pública, gratuita, de calidad y se queden en el país para desarrollar su economía, para poder que podamos producir estas cositas que estamos hablando de importar de China. Y cabe decirle al público que pues nosotros pensamos que ese país sí tiene arreglo. Claro, el país sí. tiene arreglo y debe haber una forma y esa forma la tiene que encontrar no solo la juventud, sino todos juntos en un proyecto de país para el desarrollo del mismo. Totalmente de acuerdo. Y ya con eso, o sea, ese es el modelo, entonces yo creo que podemos estar de acuerdo en que es el modelo de país que requiere, modelo de educación que requiere Colombia, pero para eso también tiene que haber un modelo económico de país, un proyecto de país que realmente esté por brindar esas garantías básicas a sus ciudadanos y ciudadanas. O sea, lo que tú decías, o sea, yo tengo que preocuparme por ir al colegio, pero al mismo tiempo tengo que preocuparme por traer el pan a la casa, por pagar servicios, porque resulta que yo siendo tan joven, ahora también soy cabeza de hogar y tengo que preocuparme por no solamente mis necesidades, sino las necesidades de mi familia. Es decir, tengo que ir al mundo laboral. En un mundo laboral que, como lo vimos en el episodio anterior, pues está bastante precarizado. Entonces, no solamente es un modelo educativo como que ya planteamos acá, sino también un modelo económico que acompañe ese modelo educativo, que obviamente van de la mano, porque claro. si hay un proyecto de país, un verdadero proyecto nacional, tiene que ir acompañado de un proyecto educativo que sea acorde a la realidad de los jóvenes y de los jóvenes en Colombia. Entonces, con eso en mente, ya tenemos pues la conclusión a nuestra tercera pregunta y ya estamos dando paso final a este segundo episodio de Sabana Crítica y yo quiero terminar con una pregunta. Yo les conté, o más bien le conté al público y le conté a las invitadas del episodio anterior que yo era candidata a los consejos municipales de juventud, como bien lo recordó aquí Santi, aquí para la lista de Mosquera por dignidad y compromiso. En este marco, pues estos episodios también se hacen como en el diálogo, en el debate, en la discusión que se tenga, construir las propuestas que allí se están tejiendo. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta a los invitados en el sentido de, dentro de esa curul en los CMJs, que se logre, en esa curul que se logre, ¿qué iniciativas tendrían ustedes para seguir defendiendo la educación en Colombia
y aquí en el municipio concretamente. Desde lo que se te ocurre a ti, desde tu activismo político dentro de la organización, en el consejo, o más bien la candidatura que hoy tienes, en el profe dentro también de su activismo político. ¿Cómo la ven? ¿Qué iniciativas tendrían para poder implementar en la defensa de la educación dentro de esa curul? Yo le puedo decir 5 palabras y ahí sacamos conclusiones. Ok. 1. Ser una voz para los estudiantes, sobre todo el sector educativo. Sí. 2. Control político, especialmente al programa de alimentación escolar de los colegios. 3. Promover, defender y ser un agente articulador de la cultura, que es muy importante en el municipio. 4. Articular con todos los actores educativos, padres de familia, sindicatos, docentes, las necesidades o reivindicaciones que tengan. Y 5. Promover tus propias ideas que sirvan para educar a los otros jóvenes, no solamente la educación formal, sino sobre esto que estamos hablando, que es la educación política para que se construya conciencia, tanto de ser ciudadano como conciencia de qué país queremos. 5 punticos. No, esos 5 punticos están bastante nutridos. ¿Tú qué me dirías, Santi? Pues estoy de acuerdo con el profe de hacer control político. Yo pienso que una de las funciones más importantes de cualquier curul, de cualquier puesto público, es el control político. El control político en este caso a los recursos de la educación, a los recursos que gira, digamos, el Estado, frecuentemente a las universidades, y pues también cómo hacer o pensarnos una estrategia para que esos recursos estén mejor distribuidos, ¿no? Y también pues para poder pedirle al gobierno que de verdad nos gire un poco más, porque seguir exigiendo, porque de verdad es que estamos a gatas, de verdad estamos ahí tratando de sobrevivir. Pero yo creo que de lo más importante que tienen que tener las propuestas en el es ser verdaderamente lo que representa a toda la juventud, lo que representa los intereses más bien de la juventud. Digamos, una mesa donde las personas, donde los jóvenes se sientan escuchados y se sientan representados, que podamos nosotros en la curul, por así decirlo, poder entender todas las necesidades de los jóvenes y transmitirlas en estrategias, transmitirlas, digamos, en consejos para los jóvenes, y también que pues tengan una educación digna. Eso es lo que yo propongo que debería ser. Listo. Muchísimas gracias, Santi, al profe Arlen. Ya con esto, yo me llevo todas las ideas que ustedes me dieron, también para el programa que nosotros tenemos en la lista de Mosquera. Con esas 5 palabras nutridas del profe. Y con esta discusión tan nutrida que verdaderamente tiene que estar en las discusiones que ya el público esté dando en esta materia, y sobre todas, porque lo económico está en todo lado y la educación también hace parte de eso. Entonces yo me llevo esas ideas, nos llevamos esas ideas, y ya con eso estamos dando finalización, estamos terminando la Sabana Crítica. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a los invitados, al profe Arlen, muchísimas gracias a Santiago por haber venido, por haber participado en esta discusión, y a todos los jóvenes y personas que nos están viendo. Invitados a estar muy pendientes dentro de 8 días al tercer episodio, que vamos a tener también con nuevos invitados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, este episodio va a salir por Spotify y por YouTube. Y estén muy pendientes de las redes, porque vamos a estar sacando shorts de los episodios, algunas cositas muy interesantes, y pues sobre todo a los episodios completos de los que se van a seguir hablando sobre economía y sobre aspectos muy importantes para la juventud, tanto de Cundinamarca como del país. Entonces, muchísimas gracias a todos de nuevo, y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, chao. Hasta luego.